en su mano. De la mano de su padre llegó al viejo Calderón. Muy buenas, atléticos, atléticas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El mercado del Atlético de Madrid no nos da respiro y esta mañana saltaba una nueva bomba de mercado. El Atlético de Madrid reactiva la opción David Janko y además se sigue trabajando en la incorporación que ya os contamos en el programa de ayer de Renato Veiga, jugador portugués del Chelsea. La verdad que ahora mismo Marca daba la noticia, Fabrizio Romano se hacía eco, Mateo Moreto también, un artículo muy amplio en Marca que vamos a repasar y ahora mismo no está claro, este es el debate que está encima de la mesa, si Renato Veiga es la opción principal y el Atlético de Madrid ha preguntado por Janko como una posibilidad, como una opción B, si sin embargo el Atlético de Madrid están trabajando en los dos jugadores a la vez, en Renato Veiga y en David Janko, un jugador que el Atlético de Madrid el verano pasado ya tenía interés y que según Marca se ha reactivado ese interés. Es decir, ¿querría el Atlético de Madrid juntar a los dos o son jugadores en los que vendrá solamente uno de los dos? La verdad que ahora mismo Mateo Moreto deja entrever que es una opción B respecto a la opción A, que es Renato Veiga. Sin embargo, Marca sí que deja la puerta abierta a que puedan venir los dos. La verdad que el debate está encima de la mesa y me he citado con Antón Lueiro, experto en fútbol, para que me cuente un poco cuál es su visión de cuál de los dos es un perfil que se adapta mejor al Atlético de Madrid, si son compatibles los dos, teniendo en cuenta que ya está Lenglet también como perfil zurdo, ¿vale? En la plantilla, también está Jiménez, Lenormand, se habla de que Simeone puede volver a la defensa de tres, ¿son compatibles todos futbolistas? Mejor uno que otro. Ya me cité con él para hablar de Almada y de Lukman, pues hoy me cito para hablar de David Janko y de Renato Veiga. Muy buenas, Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar aquí para hablar de este mercado frenético, que la verdad, Bucero, yo creo que si algo lo diferencia de Berta es esa proactividad, porque no hay un solo día donde no tengamos una noticia, un nuevo rumor, nueva información, y creo que por lo menos se está ganando el sueldo. Podrá salir mejor o peor, pero se lo está ganando. Sin duda, ayer por la tarde, operación pues bomba, ¿no? El fichaje, y bueno, y súper rápida, ¿no? El fichaje de Marc Pubil, Antón, y hoy esta noticia esta mañana que hacía saltar por los aires toda la tranquilidad en el seno del Atlético de Madrid, la reactivación de la operación David Janko. Ahora cuento un poco el génesis de lo que han sido las informaciones, pero danos un primer vistazo, una primera opinión de qué perfil te gusta más, de si ves los dos compatibles. Cuéntanos un poco. Yo creo que son perfiles similares como defensores, pero yo lo resumo rápido. Janko y Renato, sí. Janko sin Renato, no. Yo entre los dos me quedo con Renato Veiga, sin duda. Más allá de la edad, lo veo un jugador más apetecible, un jugador que ya se probó en la Juventus esta media temporada, un jugador más joven, pero al final el contraste de Janko no deja de ser en una liga menor como la holandesa. De hecho, es un jugador que sonó más allá de Arabia, no sonó así para ningún equipo para ningún primer nivel, digamos, y por el contrario Renato creo que es una promesa emergente, que ya es más una realidad que un jugador con un futuro prometedor. Creo que por condiciones son los dos centrales bastante modernos, son dos centrales que no tenemos, dos perfiles muy, muy distintos a lo que hay, dos perfiles para defender hacia adelante en un fútbol de buscar al rival en campo contrario, de anticipar, con velocidad, de corregir a campo abierto, pero entre los dos, si me tengo que quedar con uno, lo tengo claro, me quedo con Renato, como digo, más allá de la edad, me tiene mejor pinta, estuve también valorando un poco los análisis de la gente que lo tiene más controlado, y también creo que es un jugador de presente y de un futuro bestial, y lo tengo claro, yo entre los dos me quedo con Renato. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices, ¿no? Yo entre los dos prefiero a Renato Veiga. Si tiene que venir uno de los dos, prefiero a Renato Veiga. Si vienen los dos, la duda que me surge, ahí lo estamos viendo. Janko, Renato Veiga, polivalentes los dos. La posición principal es central zurdo, ¿no? Que es un poco lo que el Atlético de Madrid quiere. Más polivalente Renato Veiga, que te puede jugar también de pivote, ¿vale? De central y de lateral izquierdo los dos. Son dos jugadores que pueden jugar tanto de central como de lateral izquierdo, pero además Renato Veiga te permite jugar en el centro del campo. Mucho más joven Renato Veiga, 21 años, 27 Janko. Un valor de mercado en Transfermarkt parecido, 30 millones Janko, 25 Renato Veiga, los dos internacionales, Janko por Eslovenia, Renato Veiga por Portugal. Y a mí lo que me chirría de esto, Antón,
es, si ya tienes a un central zurdo puro como es Lenglet, puedes traer a otro como Veiga o como Janko para jugar con él, ¿no? Y que sean pues uno u otro, ¿no? Y Lenormand y Jiménez en el flanco derecho. Pero traer los dos me parece un perfil demasiado redundante y al final te vas a gastar unos 70 millones en los dos jugadores con carencias importantes como el perfil regateador, el centro del campo. Me parecería invertir demasiado dinero en defensa con dos tíos que son muy parecidos en cuanto a perfil de juego, ¿no, Antón? Claro, ahí está el punto. Está claro que en un escenario de recursos ilimitados, por decirlo así, hombre, siempre está bien tener, aunque sean redundantes, dos mejores jugadores que mejoran lo que hay que uno solo. El tema es ese, de si el dinero que se va a invertir en Janko, si es que vienen los dos, deja de servir para traer para cubrir otra de las necesidades que tiene el equipo, como bien apuntas, el perfil del regateador, que yo creo que también por ahí va a ir la venta de Lino, los millones que puede dejar la venta de Lino, que yo creo que va a salir, creo que no entra ya en los planes de Simeone, y entre los dos yo estoy de acuerdo que sí que surge esa duda en cuanto a la redundancia, y también lo que crea es un debate acerca sobre si Simeone tiene pensado, aunque sea de forma más puntual, forma más espontánea, si tiene pensado volver a la defensa con tres centrales, a la defensa de 5 atrás. Porque como decía antes, son dos jugadores parecidos, son dos jugadores zurdos, dos jugadores que antes comentabas el caso de la polivalencia de Veiga, que puede jugar de pivote, de hecho empezó como pivote, se formó como pivote, puede jugar de lateral, Janko también, son dos jugadores, como decía antes también, de presionar arriba, de anticipar, de dejar metros a las espaldas, de ir con todo. En el caso de Renato, creo que pese a la edad, lo demostró llegando a la Juventus y erigiéndose en el mejor defensor en la segunda vuelta de la Juventus. Tiene mucho carácter, es un jugador con personalidad, ya no solo sin pelota, sino con balón, porque es un jugador que, no sé si pudiste ver un poco los highlights, las ruletas que hace, los caños incluso que intenta tirar a veces. Un perfil muy, muy disfrutón, por decirlo así, más parecido a lo que pudo ser Mario Hermoso, que también con pelota era un jugador más extravagante. Pero sí que son los dos jugadores que, como digo, la duda es si Simeone tiene pensado volver a la defensa de 5 o si, a ver, está claro que también como apuntaba, si tener otra bala más en la recámara en cuanto al fondo de armario y, claro, mejorando lo que hay, pero siempre vamos a tener, hasta que se confirme, esa duda de si ese dinero que puede ir para Janko, si vienen los dos, puede dejar de ir para otras operaciones que hay que hacer. Por ejemplo, el sustituto de Paul, regateador que comentábamos, está ahí esa duda, sí. Totalmente, además que son dos perfiles. Bueno, Renato Veiga, el Chelsea está pidiendo 40 millones. El Atlético de Madrid no quiere llegar a esas cifras. Está hablando de 35 más variables, 30 más variables. Vamos a ver cómo queda esa operación. Y por otro lado, Dini Janko está en torno a 40 millones de euros también. Estamos hablando de que entre los dos se podría ir a un montante de 70-75 millones de euros. Es un pastizal, ¿no? En dos jugadores que, insisto, creo que son redundantes en cuanto a perfil, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que no van a venir los dos. Yo creo que no. Ahora vamos a revisar el Génesis, ¿no? Antes de nada, vídeo patrocinado por tus personalizados, ¿vale? Atiende al Campo Alcorcón, convierte tus diseños y tus deseos en realidad. Como estas camisetas que le tengo que mandar a Antón, a Galiza te la voy a mandar directa, bolis, tazas, toallas, lo que necesitéis. Café Bar Hermanos Velasco, en la calle San Belance número 15, a 10 minutitos del Metropolitano. Las mejores cañas, las mejores cervezas y consultoría fiscal Andrés. Si tienes una empresa o eres autónomo y tienes que declarar tu impuesto de IVA o tu impuesto de sociedades, apóyate en los expertos, ¿vale? Manda un WhatsApp al teléfono más 34 614 141580 y te asesoran en todo. Antón, el Génesis, lo contamos muy rápido. Esta mañana soltaba la bomba, como siempre, David García Medina, que, bueno, como sabéis, está muy bien informado, bebe de la fuente directa del club, y decía, sigue el mercado frenético en el Atleti. Renato Veiga está muy encarrilado y aparece de nuevo el gran deseo desde hace un año. David Janko. Esto lo soltaba esta mañana a eso de las 12 de la mañana. Automáticamente ese artículo en Marca, ¿no? Donde titula el Atlético reactiva la opción Janko. El club rojiblanco acelera para incorporar al eslovaco tras caerse su fichaje con el Al-Nassr, ¿no? La verdad que lo del fichaje de Janko con el Al-Nassr ha sido un despropósito. El jugador viaja a Arabia, va al hotel y cuando llega allí parece que no le habían preparado ni habitación ni nada, no había mandado el contrato firmado en el Al-Nassr y parecía que se habían echado para atrás, ¿no? Y según David García Medina, el Atlético de Madrid, ahora que este fichaje se ha caído de Janko por el Al-Nassr, pues lo vuelve a reactivar. La gran pregunta es, ¿qué es lo que busca el Atlético en esta reactivación o interesarse de nuevo en Janko? ¿Presionar al Chelsea
para que no se suba la parra por Renato Veiga, busca reforzar la plantilla con los dos, busca quizás irse a por Janko y retirarse de la puja por Renato Veiga. Son muchas preguntas que la verdad cuesta ahora mismo responder, ¿no? Habla el artículo un poco de que Janko ha visto cómo su fichaje se rompía, ¿vale? Estaba prácticamente hecho, ¿vale? Y es verdad que el Atleti tiene, pues evidentemente, esas salidas de Reinildo, Azpilicueta y Witsel que han dejado tocada la defensa. Ojo a este párrafo. Dice, con la operación por Renato Veiga muy encarrilada, el Atlético sigue dando pasos para construir el proyecto para la temporada recién empezada. El nombre de Janko fue uno de los más vinculados al Atlético el verano pasado. Y es una de las posibilidades que le gustaría a Simeone disponer de él. Durante semanas, los del Metropolitano negociaron con el Feyenoord sin llegar a un acuerdo. Ahora, año después, y tras caerse el traspaso a Arabia, el fichaje podría reactivarse. Antón, con este párrafo en la mano y leyendo a Medina, lo que parece es que Renato Veiga está muy encarrilada, que esa operación va a ir por delante y que además el Atlético podría buscar a Janko. O sea, a tenor de lo que dice Medina, podrían venir los dos, ¿no? Los dos, sí. La sensación leyendo esto es que apunta, también creo que lo dijo Javi Gómara en Mundo Deportivo, apuntan a que si cuadran un poco las cuentas podrían venir los dos. Hasta creo que se lo leí ahora a Mateo Moretto también. Y es cierto, antes hablabas de si son piezas complementarias o no. Renato Veiga, hay que aclarar que en la Juventus muchos partidos juegan línea de 3, pero haciendo de líbero, es decir, por el medio. Es un central que por altura, 1,90, por incluso complexión, es un atleta, o sea, es un puro atleta, puro físico, una exuberancia para dominar, por ejemplo, en juego aéreo todos los balones. En juego aéreo es un jugador brutal. En duelos igual, hace bastantes tackles, también es un jugador que va mucho al suelo y va muy bien al suelo, no tiene miedo, es un defensor valiente, no tiene miedo a anticipar, no tiene miedo a ir al corte con contundencia, y desde esa óptica podrían jugar los dos en una línea de 3, Janko por izquierda y Veiga en el centro. ¿Qué pasa? Janko precisamente yo lo veo un jugador quizá menos, siendo los dos perfiles para ir hacia arriba, como decía antes, para dos jugadores modernos, de un fútbol valiente, de un fútbol de ir a por el rival, sí que creo que Janko casa menos con un perfil que por momentos o por contexto te puede defender el área. Creo que Janko sí que sufre más cuando defiende en campo propio. Creo que es un jugador que siempre busca ir, pero siempre busca ir saltar al defensor, dejar metros a las espaldas. De hecho, tiene muy buena zancada larga para corregir, para ir hacia atrás, para correr hacia atrás, que por eso, decía antes, un escenario de recursos ilimitados, los dos serían dos buenas piezas. ¿Por qué? Porque los centrales que hay ahora, Lenormand en la Real Sociedad es cierto que defendía arriba, pero aquí se mostró como un central un poco más clásico. Jiménez sí que es un central que le gusta anticipar, le gusta ir al duelo, pero últimamente lo veíamos que tiraba la línea un poco hacia atrás, por eso Simeone creo que también lo dejaba en el banquillo algún partido. Lenglet al final ya conocemos todas sus virtudes y sus defectos. Está claro que son dos defensores modernos, dos defensores que encajan con los fichajes de Cardoso, con el propio Barrios para presionar arriba, el propio Ruggeri también, que en la Atalanta era un juego de ida y vuelta vertical, de buscar casi de emparejamientos individuales, encajan en la idea de ir a presionar arriba. El tema es ese. ¿Pueden encajar en línea de 3? Sí. En línea de 2 sumas un recurso más, incluso de lateral, porque al final lo comentamos antes, son dos jugadores que cualquiera de los dos te puede hacer de lateral, en el caso de Veiga también de pivote. De lateral corto, digamos, un poco como hacía Hermoso a veces, que era central en línea de 3, pero también lateral muchas veces, y sí que darían una salida aseada, sí que mejorarían obviamente al Lenglet, pero porque aún no conocemos precios, hay que saber un poco el precio de Janko y después valorar que si vienen los dos, ese dinero. Comentaba antes que Janko es un perfil que está contrastado en Holanda, no a nivel europeo, no a nivel top, aunque es cierto que en Champions, por ejemplo, la temporada pasada tenía un 69% de duelos ganados en Champions, creo que es un buen barómetro, pero no me acaba de entrar por el ojo, como para gastar a mayores de Veiga ese dinero. No, creo que habría otros centrales, otras opciones igual mejores, si nos movemos sobre todo en los términos del verano pasado. Sí. Fíjate que, claro, habla el artículo de Medina de que, claro, al final Jiménez está lesionado, esa lesión que arrastra desde el Mundial de Clubes de Estados Unidos. Lenglet está ausente por motivos personales, se ha casado, ¿no?
Y luego Simeone está ahora mismo trabajando prácticamente con Costis, formando pareja con Lenormand, y tiene que incrustar a Marcos incluso en esa línea de tres centrales, ¿no? Claro, desde este punto de vista lo que dices tú, no es lo mismo jugar con un 4-4-2 que meter una línea de 5, donde ya habitualmente vas a jugar con tres centrales, y quizás a lo mejor ahí tendría más sentido fichar a los dos, aunque a mí me cuesta, insisto, tres centrales zurdos en una misma plantilla, Lenglet, Veiga y Janko, a mí me cuesta verlo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ese fichaje roto, lo comenta aquí, ¿no? Ese fichaje roto del Al-Nassr, pues abre la vía, ¿no? Abre la vía que ahora mismo a lo mejor, pues el Feyenoord ahora ya sí que se lo tiene que quitar de en medio, y a lo mejor el Atlético de Madrid, pues, lo ve como una opción interesante, ¿no? Fíjate, he abierto también lo que decías tú de Gómara, que cuenta un poco lo mismo, ¿no? Que Janko vuelva a Astana. Yo creo que todos los medios en este sentido están alineados. Es verdad que lo que comenta aquí es interesante el último párrafo. Siguen las negociaciones y están avanzadas con el Chelsea por Renato Veiga, defensa portugués de 21 años. Además de central, puede actuar como lateral izquierdo, incluso como pivote. Se valora mucho su polivalencia y su proyección. Si las cuentas cuadran, el Atlético se lanzará a por ambos para dejar cerrada la defensa, olvidándose definitivamente del Cuti. Y si llegan los dos, no se descarta una salida en esa zona, ¿no? Ojo a eso, ¿eh? Ojo a ese párrafo de Javi Gómara, es importante. Dice que si las cuentas lo permiten, podrían llegar los dos, ¿vale? Y que si no, ojo, porque también podría haber alguna salida. Fichar a los dos y que algunos de los centros que yo creo que a lo mejor hay Jiménez o Lenglet pudieran salir, ¿no? Javi Gómara deja la puerta abierta, ¿no, Antón? Sí, Jiménez, Lenglet o incluso el propio Javi Galán, sabiendo, como estamos comentando, que los dos pueden actuar de lateral. Sobre todo yo creo que Janko yo lo veo más, yo veo menos defensor de, lo decía antes, menos defensor de área o menos defensor en general a Janko. Creo que es jugador que sufre un pelín más si no está continuamente yendo hacia arriba, si no está continuamente yendo al duelo, anticipando, yendo una y otra vez. Y en el caso del Lenglet, por ejemplo, yo no terminaría de descartar tampoco una salida, hombre, iba a decir de Michelis no llegó a debutar, pero de esto que lo fichas en el verano, lo fichas como llegó prácticamente gratis y encuentras, no sé, aunque sea 5 millones, 6 millones, habla estos días del Villarreal que perdió a Logan Costa, una salida así inesperada que precisamente abra esa vía o ese hueco para juntar a los dos, pero vamos, yo lo decía antes, yo tengo claro que entre los dos me quedo con Renato Veiga sin duda. Hablaba ahí Javi Gómara de proyección, es que yo creo tiene un presente ya muy bueno, pues que tiene un futuro bestial. Aparte Simeone, que en eso sí que tiene buena mano para moldear centrales, el propio caso de Jiménez, que llegó aquí siendo un chaval, y sabiendo el carácter que tiene, porque es un jugador que, por ejemplo, tiene acciones donde va, sale al cruce, despeja o saca la pelota, se gira, alienta la grada un poco, tiene ese carácter pese a la edad para, yo creo, sobre todo en un estadio como el Metropolitano, caliente, de gente que le gusta esa garra, entrar bien, sobre todo dentro del estilo de Simeone, entrar aún mejor, como anillo al dedo. Queda la duda de si, claro, tiene 21 años, de si necesita quizás un jerarca o pero vamos, yo creo que con una figura como Lenormand, que también es un defensor, yo creo, escudero, Lenormand, que siempre, yo creo que es un defensor como Laporta en la selección, necesita quizá un jugador con más jerarquía o con más pozo a su lado, pero yo creo que estaría bien cubierta con Veiga la posición. Cierto que no tiene aún esa jerarquía, pero sí. Sí. No, es verdad. Yo lo que te iba a apuntar es, yo me decanto por Veiga, ¿no? Renato Veiga, por juventud, por polivalencia, porque creo que al final la operación en términos económicos, al final, en más años, tú puedes firmar a Veiga perfectamente, pues, bueno, le puedes firmar 5 temporadas, pero luego que sean 7, 8 o 10, ¿no? Porque tiene 21 años, ¿no? Fichas un central para un montón de años, ¿no? A mí me parece que lo único que Janko gana a Veiga es en capacidad de gol. Es decir, vemos ahí ahora puedo poner algunas estadísticas. En el Feyenoord ha marcado 15 goles en 140 partidos. Janko ha marcado 20 goles en Sparta de Praga, ¿no? Y los datos goleadores de Veiga son inferiores, ¿no? 3 goles en el Sporting de Lisboa, 2 en el Basilea, en el Chelsea 2 goles, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero al final, para mí, la capacidad de gol en un central, que es una cualidad desde luego a tener en cuenta, para mí un central lo fundamental que tiene que hacer es defender y es evitarlos. Ese es su principal trabajo, ¿no? Y creo que ahí Veiga nos da polivalencia, nos da más juventud
Creo que Veiga por arriba es más fuerte defensivamente que Janko. Otra cosa es que Janko sea más rápido, más aguerrido, quizás a lo mejor más difícil de superar Janko, no lo sé, pero por arriba tengo claro que Veiga va mucho mejor. Las dos son dos torres, Janko 1,88, Veiga 1,90. O sea, dentro de esa tendencia del Atlético de Madrid de contratar muros, Ruggeri 1,90, Pubil 1,90, Renato Veiga 1,90, Janko 1,88. Es decir, vamos a tener auténticas torres defensivas, Antón. Sí, parece que hay una tendencia, como apuntas tú, a fichar detrás gente alta, gente corpulenta, gente con mucho físico, sobre todo gente también, como decíamos, un poco para defender hacia arriba, para dar ese paso con valentía para ir hacia esa propuesta, y arriba juntar un poco un ecosistema de bajitos con Baena, con Almada, con propio Griezmann, con Julián, hacer un poco esa doble diferenciación, ¿no? Atrás gente aguerrida, gente alta, y arriba los peloteros, ¿no? A ver qué tal sale. Yo creo que todo indica que Simeone parece que sí que quiere orientar el estilo. Esta temporada vimos que estaba un poco indefinido, muchas veces por contexto, que no tenía quizás las armas para ir con todo, a presionar arriba, pero parece que la temporada que viene, con Cardoso, con Ruggeri, con propio Barrios, gente que tiene pies para ir hacia arriba, gente que tiene capacidad para sostener al equipo en campo contrario, para repetir esfuerzos, que eso en fútbol moderno es fundamental. Pues dentro de esa lógica, creo que Bucero está acertando, está trayendo perfiles, sobre todo al final la palabra yo creo que es coherencia, ¿no? Perfiles coherentes con lo que el equipo necesita, sobre todo con lo que necesita el equipo de cara a esa propuesta, a ese fútbol. Yo creo que Simeone lleva unos años ya intentando orientarse hacia él, pero que quizá en eso sí que por perfiles no contaba con todas las piezas, o con sobre todo un fondo de armario que le permitiese, cuando había alguna lesión, cuando había alguna baja, poder virar hacia eso. Aunque sí que es cierto que fuera de casa tú puedes fichar una serie de perfiles de estas características, pero sí que esa pizca de valentía o de atrevimiento que vaya más inherente a los planteamientos, a la cultura que tiene el equipo en cuanto a afrontar esas citas. Hablo Campos de Leganés, Campos del Getafe, un poco lo que venimos viendo. También va más en el plano psicológico también. O sea, la vuelta tiene que ser total en lo táctico y en lo psicológico también. Fíjate que Diario AS, en respecto a Janko, no habla para nada de Renato Veiga, Francisco Javier Díaz, Picu. Sí que dice, el Atlético vuelve a mirar a Janko y, ojo, dice, figura de nuevo como gran objetivo del Atleti tras su operación de fichaje fracasada por el Al-Nassr. El jugador siempre quiso vestirse de rojiblanco. En el artículo luego, Francisco Javier Díaz no habla en ningún caso de Renato Veiga. Sí que habla de principal objetivo, o sea, que el principal objetivo sería Janko, ¿vale? Cuenta la anécdota esta de que se le negó el acceso al hotel a Janko. La verdad que el tema con Al-Nassr ha sido tremendo. Lleva un jugador ahí a Arabia y cuando llegas al hotel te das cuenta que no te quieren, ¿eh? Tremendo. Y habla que el Atlético siempre ha tenido a Janko como una de sus preferencias y habrá que ver si el club metropolitano se pone de acuerdo con el Feyenoord. El futbolista, por su parte, siempre estuvo dispuesto a vestir la camiseta del Atlético, ¿vale? Así que AS no dice nada de Renato Veiga, pero sí que señala a Janko como el gran objetivo. A partir de ahí, los dos grandes periodistas italianos del mercado de fichajes. Fabrizio Romano, lo que hablaba, el Atlético de Madrid sigue trabajando en la operación de Renato Veiga y ha hecho un sondeo, ha solicitado información sobre la situación de David Janko al Feyenoord, ¿vale? Janko, el Atleti está interesado en Janko desde hace un año, ¿vale? Y ha vuelto a preguntar por él, tal como contaron ADNL, ¿vale? El Al-Nassr, pues eso, en el día de ayer, pues tiró abajo la operación y el Atleti ahora está atento, ¿no? Así que, bueno, Fabrizio Romano tampoco lo deja claro, dice que el Atleti sigue trabajando en Renato Veiga y que también ha llamado para informarse de cómo está el tema de Janko, pero no habla claramente de si es uno, de si es otro o de si son los dos, ¿no? Mateo Moreto también ha puesto un tuit y fíjate, yo creo que va un poco diferente, ¿no? Por lo que he podido leer. Dice Mateo Moreto, David Janko vuelve a ser una opción para el Atleti después de que su fichaje por el Al-Nassr se frustrara por desacuerdos económicos. El Atlético lleva días trabajando duro en Renato Veiga y es la opción número 1 y más avanzada. Pero Janko puede entrar en escena. Ya ha habido primeros contactos entre ambos clubes. Fijaros porque ahora mismo hay mucha información, pero no están todos los medios de acuerdo. AS dice que
es David Janko la opción principal. Sin embargo, Mateo Moreto te dice que no, que es Veiga la opción número 1 y que es la más avanzada y que Janko puede entrar en escena. Y aquí, Antón, según este tuit de Mateo, parece que David Janko sería la alternativa a Veiga, pero no parece que vayan a venir los dos en este tuit, ¿no? Según no. Yo creo haber leído hace un momento, al final está todo en constante ebullición, constante actualización, pero creo que alguien leí que le respondía que si cuadraba un poco lo de Javi y Gómara, que si cuadraban las cuentas podían venir los dos. Yo me imagino, yo tengo la pedrada de que quizá vengan los dos. Más allá de que Bucero está desatado, lo digo porque puede que el planteamiento del club haya sido, primero, apostar por reforzar bien del todo la parcela defensiva y segundo, una vez no puedes ir a por el Cuti, gastar un poco lo que tenías presupuestado para ir a por el argentino en dos piezas, buscando un poco paliar lo que te iba a dar el Cuti con dos perfiles, uno más de proyección y el otro que, es que fíjate, yo sinceramente creo que aún teniendo 21 años uno y 27, 28 el otro, hasta le veo más riesgo a Janko viniendo de la liga holandesa. O sea, es cierto que en contextos como Eurocopas, como Champions, dejó buenas sensaciones, pero la regularidad, el día a día de irte a una gran liga, al final no sería el primer caso que vemos que llega aquí y le cuesta un pelín. No sé, yo hubiese mirado por otros perfiles, más allá de Janko. De hecho, esto va a sonar un poco a cuñadez, pero yo Alderete, que lo tengo visto aquí, lo veo todos los fines de semana en Getafe, yo no creo que sea peor que Janko, Omar Alderete. Por poner un ejemplo cercano, en la puerta de casa, vamos. Entonces, no deja de ser una operación que entraña, sobre todo por la edad del futbolista, porque antes hablabas de recuperar la inversión, poniéndonos en el caso fatídico en que Renato Veiga no salga bien, es un jugador joven, tiene el mercado, puedes recuperar. Si Janko te sale mal, te lo comes. Eso es. Janko al final es eso, seguramente volver a Holanda, pero por menos, por la mitad, entonces sí que no... Yo es que fíjate, yo solo veo que vinieran los dos si Lenglet se va. Si Lenglet, porque decía Javi Gómara, es interesante el artículo de Javi Gómara, dice, pueden venir los dos, pero ojo, porque si las condiciones económicas se dan, pudieran venir los dos o que haya alguna salida. A mí me dicen que se va Lenglet y vienen estos dos futbolistas y tiene sentido. Janko y Renato Veiga, central de perfil zurdo y central de perfil diestro, Jiménez y Lenormand. Tiene todo el sentido del mundo que vinieran los dos, ¿no? Ahora bien, cuando tú ya has hecho ese paso de fichar a Clement Lenglet, traer estos tres centrales zurdos en una misma plantilla, a mí me parece, sobre todo, hombre, si eres un equipo rico, pues bueno, pues te puedes permitirte tener 30 tíos en plantilla. Pero es que con las carencias que tiene este equipo todavía en el centro del campo y para mí el perfil regateador que es fundamental, que no has querido pagar los 50 millones del Atalanta de Lukman, o sea, y vamos a pagar 35 o 40 por Janko, además de fichar a Renato Veiga, yo me traía uno de estos dos y fichaba un perfil regateador de más nivel, de un perfil top, ¿no? Son opiniones, ¿no? Y creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que a nivel, la operación de Janko trae mucho más riesgos que la de Veiga, porque la de Janko, si el fichaje no sale bien, la inversión no la vas a recuperar de ninguna manera, ¿no? Ya harás un contrato de 4 temporadas, tiene 27 años, 31 años, pues harás un contrato de 4 temporadas, amortizando 10 millones por temporada aproximadamente, pero si no te lo comes ya. Sin embargo, Renato Veiga es lo que dices tú. Si viene y no cuaja, con 23, con 24 años, todavía un jugador que ha jugado en el Chelsea, en la Juve, seguro que lo puedes encalomar por ahí a algún equipo recuperando parte de la inversión, no bastante parte. Entonces, yo sí que es verdad que hay, y futbolísticamente a mí me gusta más Renato Veiga. Lo de Janko me da la sensación de que es un tema de agentes ya, o es un tema de tal, porque que se vuelva a hablar de este chico después de un año, cuando la temporada del Feyenoord ha sido normalita y tal, a mí de verdad me sorprende tanto Janko. Sí, es que solo suena para Maldini, ni que fuera Maldini, Janko. Solo suena para aquí, o sea, fue Arabia, el otro... La Juve también estuvo interesado, Antón, la Juve. Sí, pero tampoco sé si fue un interés real o más bien un rumor, pero más allá de eso, no es un jugador que digas que haya sonado para, no sé, yo sinceramente no lo entiendo. Hablaba de Alderete, es que me imagino antes que Janko, 6, 7 opciones claras, incluso más jóvenes, en el tema del rendimiento económico. No sé, sinceramente no sé si es un tema de comisiones, de agentes, no quiero tampoco ponerme a elucubrar, pero es raro es. Parte de la liga holandesa, estuvo en Italia, no cuajó, es cierto que fue joven, pero no cuajó, no sé. Yo creo que es un tema que
yo creo que el transcurso de los acontecimientos va un poco a mostrar los porqués en estas operaciones, porque hablabas del inglés, incluso el propio Javi Galán, vuelvo a mencionar yo, Sí, porque sí. ya en los primeros entrenamientos ya está probando con Ruggeri de titular en todos los esquemas, que más allá de ser el fichaje, pues ya te habla un poco de ese primer nivel que le va a dar a Ruggeri dentro de la competencia con Javi Galán, y sabiendo un poco de la polivalencia de ambos, tampoco lo descartaría. Y después el tema que comentaba también de Veiga jugando por dentro, una línea de 3, y Janku por la izquierda. Puede ser la otra explicación, ¿no?, que le podemos encontrar. Sí, sí, totalmente. Ahora yo creo que lo que hay que hacer es esperar, hay que esperar las próximas horas a ver qué se desencadena. Yo creo que el Atlético de Madrid va a firmar a un central pronto porque la verdad que lo necesita. Estamos viendo que Simeone en pretemporada ahora mismo está con lo justo atrás y Jiménez lesionado, el inglés que con esos temas personales que se ha casado, tardará en venir y yo creo que Simeone necesita un central, así que firmarán, estoy seguro, uno de los dos pronto y luego ya en función de cómo vaya el mercado pues decidirán traer otro o dejarlo en la recámara e ir a por otros perfiles. Antón, te quería preguntar también en este vídeo, ayer se hizo oficial el fichaje de Marc Pubil, hoy ha pasado reconocimiento el chico y bueno, ya se ha hecho oficial su fichaje, lo veíamos. Bienvenido Marc Pubil, firmaba su contrato, ahí lo vemos con Miguel Ángel Gil, en las oficinas del Metropolitano, el Internacional Sub-21 que firma por 5 temporadas y luego pasaba el reconocimiento médico, Marc Pubil, que es un auténtico, bueno, es un muro, 1,90, yo ayer estuve viendo vídeos, es tremendo, ¿no? Hay también Cardoso, que ha llegado ya a las oficinas del Metropolitano, y los dos se han ido corriendo y ya están en Los Ángeles de San Rafael para esta tarde unirse al equipo. Ahí vamos a Marc Pubil, las primeras declaraciones, vamos a escucharlo. Afición, aquí con muchas ganas de empezar y nos vemos pronto. Opal Leti. Ahí está. Afición, ya estoy aquí con muchas ganas de empezar y nos vemos pronto. Opal Leti. ¿Qué te parece este fichaje, Antón? Con respecto a Areso, que era un poco el que iba a fichar a Leti, finalmente se decantan por este Marc Pubil, internacional sub-21, muy joven. ¿Qué te gusta de este futbolista? ¿Cómo evalúas su fichaje? Yo creo que defensivamente es un jugador menos hecho que Areso ahora mismo, pero creo que por techo, como futbolista, tiene un techo mucho más alto que el de Areso. Es un jugador que, como dices, es campeón olímpico, es un jugador asiduo en la selección sub-21. A mí es un lateral que, sinceramente, de fichar a los dos, me gusta más que Areso. Areso al final no deja de ser el típico lateral español, sobrio, sin estridencias, sin muchas florituras, lateral que defiende, va hacia arriba y pone muchos centros. O sea, muy completo, o sea, me parece un lateral de buen nivel, pero no deja de reducirse a eso, un perfil clásico español, de lateral español. Con Pubil yo destacaría dos cosas que creo que ya llaman la atención si ves un recopilatorio. Primero, la capacidad de conducción, sobre todo para superar líneas. Es un jugador que te sale por los dos perfiles, hacia afuera y hacia adentro, un jugador que bate muchas líneas con la conducción. Y segundo, la templanza, la seguridad que tiene bajo presión. Y esto, aplicado a la salida de pelota de los equipos de Simeone, lo vimos en el caso de Trippier, que acabó siendo fundamental en parte por esto. Es un jugador que en esas situaciones límite, donde un equipo te viene a apretar arriba, no se pone nervioso, te sale por los dos lados, tiene buen pie para mandar en largo también, no se arruga bajo presión y favorece mucho la salida de pelota de sus equipos. Luego es un lateral, como digo, es cierto que tiene que mejorar en el aspecto defensivo, en duelos, quizá algún momento la capacidad de concentración, incluso en esos puntos de calidad defensiva o de conceptos defensivos, perfilar el cuerpo a veces para orientarse, pero sí que ofensivamente me parece un cañón. Es un jugador que tiene ya ahora, me parece Es más... potente, ¿eh? Antón es potente, ¿eh? A Tiene pesar más de unos 90, recursos, rápido, es fuerte, ¿eh? que Areso, sí. Es un jugador que, como digo, te sale por los dos perfiles y luego destaca por el regate. O sea, es un jugador que tiene un lateral que usa mucho el recurso del regate. También tiene varios trucos muy suyos de cambiarse la pelota, de esconderla, de salir hacia el otro perfil. Es un jugador que da mucho a su equipo desde el regate y, como digo, para superar líneas, para hacer progresar al equipo desde la conducción, me parecen, yo creo, sus cualidades más
más amplias. Después, hermano gemelo de Ruggeri, te va a decir. Es decir, hemos fichado para el carril izquierdo un internacional sub-21 italiano muy alto, corpulento, fuerte, que va potente hacia adelante. Y hemos fichado para el flanco derecho un internacional sub-21 español, corpulento, fuerte, muy similar a las capacidades de Ruggeri. Sí. Son dos jugadores que quizá por naturaleza quizá vayan mejor para un equipo con línea de 5, con 3 centrales y 2 carrileros de primeras. Después, al final, claro, estamos hablando de virtudes, de defectos, pero no hay que obviar los equipos en los que jugó Pubil, que son Almería, Levante, y que ahora va a estar rodeado de mejores jugadores. Eso es lo primero. Y segundo, el aspecto de la edad, porque Simeone lo decíamos antes, si destaca por mejorar algo, más allá de Griezmann, de casos en la delantera, los centrales siempre sí que dan un paso adelante con Simeone, y creo que precisamente los aspectos que tiene por pulir Pubil los puede acabar de mejorar con Simeone. Aparte es un lateral de largo recorrido, de los que gustan en el Metropolitano, ya digo, muy vistoso también, muy bonito de ver por el recurso del regate que tiene para dejar atrás defensores, y que para superar líneas, para hacer progresar al equipo, a mí es un lateral que me gusta mucho. También tiene buen trato de pelota. A mí la duda con respecto a eso, Antón, es la experiencia en primera división de Pubil es menor que la de Areso. Un jugador contrastado, un jugador que nos es le hemos visto ya pues con mucha madurez, ¿no? Areso, ¿no? Digamos en su prime, con 27 años, ¿no? Y muy hecho a la categoría. Sin embargo, Marc Pubil jugó algunos partidos con Levante, con Almería en primera, ¿no? Pero tiene menor experiencia, ¿no? En la máxima categoría. Y un poco la duda es cómo va a subir ese rol en un equipo grande como el Atlético de Madrid, de luchar por los puestos de arriba, ¿no? En primera división. Ese es un poco, a nivel de proyección futuro, está claro, ¿no? El fichaje de Pubil da muchas más garantías, ¿no? Porque como no tiene techo, Pubil llegará donde pueda llegar, ¿no? Pero es verdad que a nivel de presente, digamos que está menos hecho en la categoría que Areso, eso es una realidad. Eso al final es una realidad. Sin embargo, estando Llorente ahí, yo por eso creo que es mejor fichaje Pubil, centrándonos en el techo del jugador, en el posible techo del jugador, que Areso. Areso al final es un jugador que, como dices, está contrastado en primera, tiene ya partidos a su espalda, pero es un jugador que sabes lo que te va a dar, conoce sus virtudes, conoce sus defectos, pero no tiene ese margen para pulir, para trabajar con él que puede tener Pubil. Y creo que, como digo, Simeone puede sacar lo mejor de él. Y bueno, Areso al final se movía las operaciones en cifras similares, siendo más joven Pubil, hasta en el aspecto económico. Creo que es una mejor operación desde el punto de vista de los recursos para seguir fichando. Sí. Y yo creo que no se puede obviar otro punto fuerte, el fichaje de Pubil, es que parece que por fin se va a ir Nahuel Molina. Yo lo siento, pero es que creo que Bucero hablaba antes de la lógica. Nahuel Molina, para mí, personalmente, lleva 1 o 2 años ya de más en el Atlético. Creo que es un jugador que resta en todas sus acciones, desde salida de pelota, que hasta se aturulla con el balón. Esta temporada lo vimos tropezar con la pelota, hasta los centros, hasta la asociación, que hubo un partido donde entró y perdió casi todos los balones que dio. O sea, yo lo veo un win-win. Sí, no, llama la atención porque el tema de Nahuel Molina, que es el lateral derecho de la selección campeona del mundo, yo creo que Nahuel Molina no es tan malo como se proyecta luego. Probablemente sea un tema de bloqueo o un tema donde porque, joder, cuesta pensar, ¿no? Lateral derecho de la selección argentina, es decir... ¿no? Es cierto que tampoco tienen muchos más, en Argentina. Es cierto que tampoco hay mucho más en Argentina. Laterales derechos, sí. En eso lleva razón. Pero sí que es verdad que está bloqueado y en ese punto yo creo que Pubil es lo que necesita la Atleti, competencia, darle juventud a ese flanco derecho, permitir a Llorente jugar en el medio, que creo que nos va a dar posibilidades. Y hambre. ¿Verdad? Llorente lo vas a sumar al medio, uno más, con los Gallagher, con los Baena, con los Cardoso, con los Thiago Almada, con Coque, mucho en el centro del campo, ¿no? Y para finalizar el vídeo te iba a preguntar, Antón, esta tarde ya van a estar en Los Ángeles tanto Pubil como Cardoso. Simeone ya con prácticamente el grueso de la plantilla ya disponible, a 23 de julio, a un poco menos de un mes para que empiece la competición. Simeone va a poder trabajar con prácticamente la plantilla de cara a ese importante partido de la jornada 1 contra el Español. ¿Cómo valoras la prontitud y la capacidad que ha tenido el Atleti para este año cerrar fichajes pronto, ¿no? Para todo lo contrario que el año pasado, para darle a Simeone un equipo, toma, trabájalo y empieza fuerte, ¿no? Es que eso que comentaba antes, yo creo que más allá de que este año no se puede pasar por hecho, el hecho de que sí que a Bucero le están dando esos recursos que quizá a Berta otros veranos le faltaron, pero es que la diferencia ya solo en voluntad, en nervio, ¿no? En mostrar que estás ahí, que trabajas, es que es abismal.
venir, estar ya empezando la pretemporada con la plantilla casi completada, aunque falten, no se puede ignorar que faltan piezas fundamentales para acabar de darle a Simeone ese equipo que, sobre todo equilibrado en todas las líneas, con el regateador, con ese sustituto de De Paul cuando salga, que yo no me quedaría sin sustituto, pero es sobre todo para un entrenador como Simeone, que tiene esa mili cholista, que tiene sobre todo ese periodo de adaptación que requieren los nuevos fichajes, es fundamental para mezclar toda esa juventud, sobre todo, aún más fundamental por esa edad, por esas edades que tienen los fichajes, para incorporarse cuanto antes y entrar ya en dinámica. Y ves este verano, lo comparas con los anteriores y no hay color. O sea, creo que, ya dije antes, podrán salir mejor o peor, pero Bucero trabaja, Bucero se gana el sueldo todos los días, además, y creo que en eso, ya solo por esa muestra hasta de cara a la afición, ¿no? De que estás ahí, que quieres trabajar, que tienes hambre de fichar, de seguir fichando, sobre todo, ya solo con respecto a su antecesor, es abismal la diferencia. Llevas razón, Antón. Pues seguiremos muy atentos, ¿no? Porque estamos ahí comparando jugadores, comparamos a Almada con Lukman, vino Almada, comparamos a Janko con Renato Veiga, veremos quién viene, si no vienen los dos, y allí sigue reforzándose Antón en una plantilla muy competitiva para esta temporada. Te voy llamando y vamos comentando. Mil gracias por estar, y a ver, cuando fiche te llamo y analizamos qué aporta. Genial. O quién es el elegido, ¿vale? Sí, que supongo que será pronto, porque con los días frenéticos que estamos teniendo... Totalmente, no podrá esperar mucho. Así que nada, oye, dale like al vídeo si os ha gustado, suscribiros y nos vemos muy pronto. Gracias, Antón, por el análisis, ¿eh? Chao. Chao. Soy punto, mi pasión.